Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, la clase del martes pasado, ustedes estuvieron trabajando con transformaciones lineales. Vieron que, así a grosso modo, son funciones entre espacios vectoriales que lo que tienen de particular es que preservan las combinaciones lineales. También vieron un poco de matriz asociada, una transformación lineal. Siempre a una transformación lineal las podemos asociar a una matriz o una transformación lineal en un par de bases. Entonces hoy vamos a seguir con eso. Para eso, en el primer ejercicio que trajimos, si tenemos una transformación lineal de R2 en R3, nos dan la forma explícita y nos dan dos bases, una de R2, B, y B', una base de R3. En el primer punto nos piden calcular la matriz asociada en esas bases. Recordemos que, ustedes lo tienen en la teoría, si la transformación lineal va de R2 en R3, o sea, va de un espacio de dimensión 2 en un espacio de dimensión 3, entonces la matriz asociada va a ser de orden 3 por 2. 3 por 2, ¿sí? Eso pasa siempre. Entonces, miremos la resolución. ¿Cómo se construía la matriz asociada a una transformación lineal? Lo que tengo que hacer es, dado una base, si yo tengo dos espacios B y W, dado una base de B y dado una base de W, lo que tengo que hacer es aplicarle T a cada uno de los elementos de la base de partida, de la base de B, a estos B1, Bn, les tengo que aplicar a todos la transformación lineal y calcular las coordenadas en la otra base, ¿sí? Que es esto que está acá. Y esos, por ejemplo, yo aplico T de B1, le aplico T a B1. Lo escribo en combinación lineal de la base B'. Esas coordenadas van a ser la primer columna de la matriz. Y así sigo con todos los elementos hasta abarcar los n. En este caso, para construir esta matriz, tenemos la forma explícita y las bases B y Bn. Entonces queremos hallar T de B1, T de B11 y T de... Perdón, T de 11 y T de 1 menos 1. Entonces, ¿cómo calculo T de 11? Y si tengo la forma explícita, reemplazo acá por las coordenadas y listo. 2 por 1 menos 1, 1, 3 por 1, que me da 1, 1, 3. T de 1 menos 1 es 2 por menos 1, menos 1, 1, 3 por menos 1, que me da el menos 3, 1, menos 3. Pero estos dos que tengo acá no son los que tengo que poner como columna en la matriz. Eso sería si la base del espacio de llegada fuese la canónica. Ahí los pongo derechitos y listo. Pero acá lo que necesito son las coordenadas de T del 1, 1 y T del 1 menos 1. En la base que corresponde, que en este caso es la B'. Entonces, calculemos las coordenadas. T del 1, 1 dijimos que era el 1, 1, 3. Entonces lo escribo como alfa por el 1, 1, 1, primer elemento de la base, más beta por el 1, 1, 0, segundo elemento de la base, más gamma por el 1, 0, 0, tercer elemento de la base. Y yo todo esto lo junto, me queda alfa más beta más gamma, primera coordenada. La segunda coordenada me queda alfa más beta más nada, alfa más beta. Y en la tercera coordenada me queda alfa y nada más, solo alfa. Entonces, para encontrar las coordenadas, lo que tengo que hacer es resolver este sistema, que es alfa más beta más gamma igual 1, alfa más beta igual 1 y alfa igual 3. ¿Sí? Entonces, no lo voy a resolver acá para no hacer tantas cuentas, pero si ustedes lo resuelven van a tener que alfa es igual a 3, b es igual a menos 2 y gamma es igual a 0. Eso quiere decir que las coordenadas de t del 1, 1 en la base b' son 3, menos 2, 0. Y esta sí va a ser mi primer columna de la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el t del menos 1, 1. Del t del 1 menos 1, perdón. Entonces, t del 1 menos 1
era menos 3, 1, menos 3. Y de nuevo, lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base B'. Planteo un sistema parecido al que tenía antes y lo resuelvo. Resolviendo, tengo que alfa es menos 3, beta es 4 y gamma es menos 4. Entonces, las coordenadas van a ser menos 3, 4 y menos 4. Ahora lo único que hago es apilar este vector y este vector en la columna. 3, menos 2, 0, que era este de acá, y menos 3, 4, menos 4, que es este de acá. Y fíjense que efectivamente la matriz me da de orden 3 por 2. ¿Sí? Si ustedes acá le dan 2 por 3, está mal. ¿Sí? Porque yo los que tengo que poner como columna los vectores coordenadas. Entonces, volvamos al enunciado. En el A me pedían solo calcular la matriz. ¿Se entendió cómo calcular la matriz? Seguimos entonces. En el B nos piden calcular la imagen de este vector del menos 1, 5 usando la matriz. ¿Por qué me piden usando la matriz? Y porque si no yo podría hacer, reemplazo el 1 menos 5 acá y listo. Veo cuánto me da y listo. Pero la idea es que veamos cómo se usa esta matriz. Entonces, vamos a ver la resolución. En el B, siempre hay que tener presente, que es un error común, que las matrices yo las tengo que multiplicar por coordenadas y me devuelven coordenadas, ¿sí? En el caso de que alguna matriz, alguna base sea la canónica, ahí sí las coordenadas y los vectores es lo mismo, son equivalentes. Pero en general no. Entonces, ¿cómo funciona la matriz? A la matriz yo la multiplico por las coordenadas de un vector, las coordenadas de un vector, multiplico por la matriz, fíjense que la base B y la base B tienen que ser iguales, ¿sí? Multiplico por las coordenadas de un vector, acá está traspuesto porque lo tengo que poner como columna, y eso me va a dar la imagen del vector, las coordenadas, en la otra base, ¿sí? Es importante que entiendan cómo funciona la matriz. Entonces, nosotros queríamos calcular esto, t del menos 1, 5. Según esto, lo que tengo que hacer es multiplicar por las coordenadas del menos 1, 5 en la base B. Entonces, calculemos las coordenadas del menos 1, 5. La base de B que teníamos, un cachito, era 1, 1 y menos 1, 1 y 1 menos 1. Entonces, al menos 1, 5 lo escribo como alfa por el 1, 1 más beta por el 1 menos 1. Que me queda esto que está acá. Alfa más beta, alfa menos beta. Entonces, resuelvo el sistema. Alfa más beta igual menos 1. Alfa menos beta igual 5. Que si lo resolvemos, obtenemos que alfa es 2 y beta es menos 3. Entonces, las coordenadas van a ser esos dos valores, 2 y menos 3. Es importante que se respete el orden, ¿sí? Por eso las bases son ordenadas, porque importa el orden. Entonces, según esta formulita que estaba acá, agarro la matriz, las multiplico por las coordenadas, eran 2 menos 3, los pongo así en columna, 2 menos 3, y si hacen la cuenta, esto les va a dar 15 menos 16 y 12. Pero este no es la imagen del menos 1, 5. Estas son las coordenadas en la base B' de ese vector. Entonces, hay que reconstruir el vector. T del menos 1, 5 va a ser la primera coordenada por el primer elemento de la base. La segunda coordenada por el segundo elemento de la base. Y la tercera coordenada por el tercer elemento de la base. Si hacemos la cuenta, me queda 15 menos 16 menos 1 más 12, 11. 15 menos 16 menos 1 y 15 solo, me queda 15. Entonces ahora sí podemos decir que t del menos 1, 5 es 11 menos 1, 5. Entonces miremos el enunciado. ¿Qué pasaba si yo reemplazaba menos 1, 5 acá? Dijimos, no, hagamos la cuenta rápido. 2 por 5, 10. Menos 1, menos 1,
o sea, más 1, 11. X era menos 1. Y acá me queda 15. Entonces era 11 menos 1, 15, que es lo mismo que habíamos llegado acá. ¿Está bien? Y ahí terminaríamos el 1. ¿Alguna duda de cómo se trabaja con la matriz, cómo se calcula y eso? Es importante esto que está acá. Dos cosas son importantes. Primero, cómo se construye. Acá hay una breve explicación de cómo se construye la matriz. Tengo dos bases, le aplico la transformación lineal a los elementos de la base del espacio de salida y los escribo en combinación lineal de la base del espacio de llegada. Y esas coordenadas las pongo como columna. Así se construye. ¿Y cómo funciona? Yo la multiplico por coordenadas, le aplico coordenadas y me devuelve coordenadas de la imagen de ese vector en las bases que correspondan. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, seguimos con el 2. En el 2 tenemos dos bases, B y B'. Las dos son bases de R3 y nos dan la transformación lineal de R3 en R3 en esas bases, dada por esta matriz. Fíjense que en este caso no tenemos la forma explícita, solo tenemos la matriz. Pero si tenemos la matriz, ya sabemos cómo es la transformación lineal. O podemos calcularla para cualquier vector. Entonces, vamos a ver un par de cuentas. Primero, fíjense que la transformación lineal va de R3 en R3. Entonces, está bien que la matriz sea de 3 por 3, porque es 3 por 3. Bueno, en el A nos piden hallar la dimensión del núcleo y de la imagen. Pero no sé si vieron el martes pasado qué era el núcleo de la imagen. De cualquier modo, vamos a repasar. Supongamos que tenemos dos espacios vectoriales y una transformación lineal entre ellos. Entonces, el núcleo, que se nota así, nu de t, es un subespacio primero, subespacio que está contenido en el espacio de salida, en B. ¿Sí? ¿Y qué cumple este espacio? Son todos los vectores de B, tales que cuando yo le aplico la transformación lineal, me van a parar al cero del otro espacio, en este caso, 0 de W. Son todos los que cuando yo le aplico T, me da 0. ¿Sí? Y esto se prueba, lo tiene en la teoría, que es un subespacio del espacio de salida. Ahora, la imagen de T es similar a lo que se tenía con la imagen de cualquier función. Primero, destaquemos que es un subespacio, pero ahora del espacio de llegada. ¿Y quién es? Son todos los T de B con B en B. ¿Qué quiere decir esto? Que agarro todos los vectores de B del espacio de salida, le explico T, y esos van a ser mis elementos de la imagen. ¿Está bien? Entonces, como estos dos son subespacios, tiene sentido hablar de dimensión. Van a tener un conjunto de generadores, dimensión, y todas las cosas que tienen los subespacios. Eso por un lado. Entonces, ahora queremos calcular la dimensión del núcleo y la de la imagen. Recordemos, por un resultado que también tiene en la teoría, que la dimensión de la imagen de una transformación lineal es, si yo calculo la matriz asociada en cualquier base, cualquier par de bases, a esa transformación lineal, entonces el rango de esa matriz va a ser igual a la dimensión de la imagen. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la transformación lineal en estas bases, en bases BB', puedo calcular el rango de esa matriz. Lo podemos hacer de esta manera. Rango de la matriz, calculo el rango. Recuerden que el rango era la cantidad de filas no nulas que me quedaban después de llevar la matriz a una matriz escalonada equivalente. Entonces, vamos a triangular. Yo acá tengo un 1, lo quiero hacer 0. ¿Cómo lo hago 0? Lo hago 0 contra la fila 1. Hago fila 2 menos fila 1 y lo pongo en la fila 2. La primera fila me queda igual y la segunda es 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1.
2 menos 0, 2. En la tercera fila tengo un 2. Yo quiero hacerlo 0 contra la fila 1. Entonces hago fila 3 menos 2 veces fila 1 y lo pongo en la fila 3. 2 menos 2 por 1 me queda 0. 4 menos 2 por 1 me queda 2. Y 4 menos 2 por 0, que es 0, me queda 4. Ya tengo 0 acá y 0 acá. Quiero hacer 0 acá ahora, contra la fila 2. Entonces hago fila 3 menos 2 fila 2 y lo pongo en la fila 3. 2 menos 2 por 1 me queda 0. Y 2 por menos 2 por 2 me queda 4 menos 4. Dije 2. 4 menos 2 por 2 me queda 0. 4 menos 4, 0. Bien, entonces fíjense que acá ya tengo una matriz escalonada y tengo dos filas no nulas, estas dos. Entonces, el rango de la matriz es 2. Y por este resultado, decimos que la dimensión de la imagen es 2. Bien. Entonces, ya tenemos la dimensión de la imagen, nos falta la dimensión del núcleo. Recordemos, hay un resultado muy importante que se llama el teorema de la dimensión, que nos relaciona la dimensión de la imagen con la dimensión del núcleo y con la dimensión del espacio de salida. Lo que dice el resultado ese es que si tenemos B y W, dos espacios vectoriales, y el espacio de salida tiene dimensión finita y una transformación lineal entre ellos. Entonces, la dimensión del espacio de salida de B va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Esto se va a cumplir siempre que T sea transformación lineal. Entonces, una manera, por ejemplo, de ver que no es transformación lineal es ver que no se cumple el teorema de la dimensión. ¿Sí? Como detalle, tendrían que ver que B tiene dimensión finita. Pero bueno, nosotros para el que nos interesa esto es para calcular la dimensión del núcleo. Porque fíjense que, primero, la dimensión de la imagen ya la calculamos es 2. ¿Quién es nuestro B? Si vamos un cachito para arriba, la transformación lineal va de R3 en R3. Entonces, nuestro B es R3, que R3 tiene dimensión 3. Entonces, además, es finita. Tenemos que la dimensión de R3 es 3 y la dimensión de la imagen es 2. Entonces, reemplazando en el teorema de la dimensión, tenemos la dimensión de R3 es 3, dimensión de la imagen es 2, despejo la dimensión del núcleo y me queda que la dimensión del núcleo es 1. Entonces podemos concluir que la dimensión de la imagen es 2 y la dimensión del núcleo es 1. Bien. Entonces, subamos. En el A nos pedían hallar la dimensión del núcleo de la imagen. Listo, ya está. Ahora nos piden hallar base de núcleo y base de la imagen. Bueno, vamos a encontrarlos. Calculemos primero la del núcleo. Supongamos que yo tengo un elemento, un X y Z, en el núcleo. Entonces, por lo que era la dimensión del núcleo, que recordemos que era todos los elementos, tales que cuando yo le aplico una transformación lineal, me da 0. Acá no lo puse, sería el 0 de R3. 0, 0, 0. Entonces, f de x y z es el 0 de R3. Luego, por cómo funciona la matriz, cuando yo multiplique la matriz por las coordenadas de ese x y z en la base B, que era la base del espacio de salida, eso me tiene que dar 0, 0, 0. Acá no es necesario poner las coordenadas del 0, porque yo ya sé que las coordenadas del 0 siempre son el 0, 0, 0. ¿Sí? Porque si tengo una base, la única manera de escribir como combinación lineal de una base al 0, 0, 0 es que todos los escalares sean 0. Entonces las coordenadas son el 0, 0, 0. Entonces, seguimos. Supongamos que las coordenadas, la base B, las llamo alfa, beta, gamma. Yo no sé cuáles son. Las podemos nombrar alfa, beta, gamma. Entonces, tengo que resolver este sistema. La matriz por las coordenadas me tiene que dar 0, 0, 0. Pero resolver este sistema es lo mismo que resolver triangulando esta matriz, porque es un sistema homogéneo. Entonces, fíjense que acá, en estas cuentas, ya había triangulado la matriz. O sea, esta y esta representa un sistema equivalente, pero este ya está triangulado. Entonces,
Hagamos las cuentas con esto. De acá tenemos que alfa más beta es 0. Y beta más 2 gamma es 0. Resolviendo este sistema se tiene que beta es igual a menos 2 gamma y alfa es 2 gamma. Entonces las coordenadas alfa, beta, gamma, si yo reemplazo las puedo escribir con 2 gamma menos 2 gamma, gamma. O lo que es lo mismo, puedo sacar el gamma para afuera y lo escribo como un gamma por el 2 menos 2, 1. Pero este no es mi elemento que genera el núcleo. Hay que tener cuidado. Esas serán las coordenadas del elemento. Entonces, yo acá puedo reemplazar por cualquier gamma y esas van a ser las coordenadas de un elemento en el núcleo. Por cualquier elemento, si yo pongo el 0, me va a dar el 0, 0, 0. Y como cualquier transformación lineal manda el 0 al 0, el 0 siempre está en el núcleo. Así que tiene sentido. Pero no me va a servir para encontrar una base. Entonces, reemplacemos por un número distinto de 0. Por ejemplo, 1. Entonces, tomamos estas coordenadas. 2 menos 2, 1. Reconstruimos el vector x y z con 2 por el primer elemento de la base, más menos 2 por el segundo elemento de la base, más 1 por el tercer elemento de la base. Y si hacemos la cuenta, acá me queda 2 por 2, 4, menos 2, 2, 0, menos 2, por 1 menos 2, más 1 menos 1, 0, 0, 1. Entonces tenemos que el núcleo está generado por ese vector. 2 menos 1, 1. Entonces, una base del núcleo es ese mismo vector. Tengo que probar que CLI me alcanza con decir que este vector es distinto de nulo. Pues yo sé que un vector, un conjunto formado por un solo vector, cuyo vector es distinto de 0, es LI. Entonces, este conjunto es LI porque es distinto de 0 y además me genera el núcleo. Entonces, es una base del núcleo. Y fíjense que nosotros habíamos obtenido, acá está, que la dimensión del núcleo era 1. O sea, tiene sentido. Venimos bien. Entonces ahora calculemos una base para la imagen. Ustedes tienen la teoría que la imagen, si yo tengo una base, en este caso R3, por eso tengo 3 elementos, la imagen es un subespacio, como vimos, que está generado por la imagen de los 3 elementos de la base, f de b1, f de b2 y f de b3. ¿Sí? Eso es para cualquier base. En este caso nosotros nos habían dado esta base. Entonces, si yo calculo f del 2, 0, 0, teníamos 2, 0, 0, el primer elemento de la base. Calculo f del 2, 0, 0. Quiero calcular también f del 1, 1, 0. Quiero calcular también f del 0, 1, 1. Por esto. ¿Cómo calculo eso? Bueno, una manera es, escribo esto en combinación lineal de la base, multiplico por la matriz, y eso me va a dar las coordenadas en el otro vector, en la otra base. Pero recordemos cómo se construye la matriz. Yo sé que la matriz le aplico, se construye. Le aplico la transformación lineal al primer vector de la base del espacio de salida. Le aplico la transformación lineal al primer vector de la base de salida. Eso, las coordenadas, las pongo como primer columna de la matriz. Es decir, las coordenadas son la primer columna de la matriz. Y lo mismo va a ocurrir con la segunda y la tercera. Cuando yo le aplique f a esto, las coordenadas, la base b', es la segunda columna de la matriz. Y las coordenadas del tercer vector de la base, de la transformada del tercer vector de la base, es la tercera columna de la matriz. Entonces ya tenemos las coordenadas. Pero recordemos que estas son coordenadas, ¿sí? No es la imagen de los vectores. Entonces tenemos que reconstruir los vectores. ¿Cómo se hacía eso? F del 2, 0, 0 va a ser, como las coordenadas eran 1, 1, 2, pongo 1 por el primer vector de la base, más 1 por el segundo vector de la base, más 2 por el tercer vector de la base. Si hacemos la cuenta, esto es 1 más 1, 2, menos 1 más 1, 0, 2 por 1, 2. Entonces, f del 2, 0, 0, ya sé que es 2, 0, 2. Lo mismo hago con f del 1, 1, 1. Las coordenadas eran 1, 2, 4.
Entonces hago 1 por el primer vector de la base, más 2 por el segundo, más 4 por el tercero. Hacemos la cuenta, 1 más 2, 3, menos 1, más 2, 1, 0, 0, 4. Entonces, f del 1, 1, 0 es 3, 1, 4. Y el tercero, las coordenadas serán 0, 2, 4. 0 por el primer vector de la base, más 2 por el segundo vector de la base, más 4 por el tercer vector de la base. Entonces, haciendo la cuenta, 0 por el primero me va a dar 0, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0, 4 por 1, 4. Entonces, f del 0, 1, 1 es el 2, 2, 4. Entonces, ahora sí decimos que la imagen de f está generado por el 2, 0, 0, 3, 1, 4 y 2, 2, 4. Pero esto no va a ser una base. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que la dimensión de la imagen tenía 2. Entonces, en la base voy a tener 2 elementos linealmente independientes. Si ya tengo 3, van a ser linealmente dependientes. Entonces, uno de estos 3 es combinación lineal de los otros 2. Por ejemplo, si ponemos el 2, 2, 4 y lo escribimos como combinación lineal de los otros 2 vectores, y resolvemos el sistema, vemos que para alfa igual menos 2 y beta igual 2, el 2, 2, 4 es combinación lineal de los otros 2. Entonces, este vector lo puedo sacar. Yo lo saco y considero estos dos, sigo generando lo mismo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo digo? ¿Por qué acá estoy diciendo que esto es una base? Cuando yo saqué ese. Si yo considero estos dos, dijimos que me generaban. O sea, estos dos me generan. Esa condición está bien. Pero ¿cómo sé que son LI? Bueno, dijimos que la dimensión de la imagen era 2. Entonces yo tengo dos vectores que me generan un espacio de dimensión 2. Esos dos vectores tienen que ser LI. Entonces, está bien. Esto es una base de la imagen. ¿Se entendió esto? ¿El núcleo de la imagen? Gente, Bueno, parece que sí. Sigo entonces. En el inciso C ya vimos... para. Paro. Pregunto por repetir la última parte. No sé qué es la última parte. Última parte de por qué la dimensión de por cómo se encontró la base de la imagen. Bueno, vemos de nuevo lo de la imagen. Habíamos encontrado que la imagen estaba generada por estos tres vectores. Entonces, la dimensión de la imagen ya habíamos visto en el inciso anterior que era 2, porque el rango de la matriz asociada era 2. Entonces, estos tres tienen que ser LD, porque no puedo tener tres vectores LI en un espacio de dimensión 2. Puedo tener a lo sumo 2. Entonces, acá agarré el 2, 2, 4 y traté de escribirlo como combinación lineal de los otros dos. Ustedes podrían haber agarrado, por ejemplo, el 2, 2, 0, el 2, 0, 2, perdón, o el 3, 1, 4. Y iban a encontrar también una manera de escribirlo como combinación lineal. Entonces, el 2, 2, 4 vimos con alfa igual menos 2 y beta igual 2, que es combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, si yo me quedo solo con estos dos, genero lo mismo que teniendo los tres. ¿Sí? Entonces, este conjunto me va a generar la imagen. Para ver qué es base, me falta ver que son LI, que son linealmente independientes. Pero yo ya sé que este conjunto me genera todo el espacio. Y este espacio tenía dimensión 2. Entonces, si estos dos fuesen LD, yo me quedaría con uno solo y tendría una base de un solo elemento, o sea que la dimensión sería 1. Y eso no es así, dijimos que tenía dimensión 2. Por eso es que digo que como tengo un espacio de dimensión 2 y tengo dos vectores que lo generan, esos dos vectores tienen que ser LI. ¿Sí? No es necesario probarlo. Si lo quieren probar, y se puede, sale. Entonces, con eso ya puedo concluir
que estos dos forman una base de la imagen de F. ¿Quedó más claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, vimos la dimensión del núcleo de la imagen, dimos una base para el núcleo y la imagen, y ahora nos piden hallar cómo es la forma explícita de la transformación lineal. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Recordemos siempre, lo vamos a usar ahora, que a la matriz yo la multiplico por coordenadas y me devuelve coordenadas. Entonces, tomemos un vector cualquiera en R3, en X y Z. Como yo tengo la matriz y la tengo que multiplicar por coordenadas para que me devuelva coordenadas, hallemos las coordenadas en la base B. Entonces escribo X y Z igual una combinación lineal de la base B. Alfa por el 2, 0, 0, más beta por el 1, 1, 0, más gamma por el 0, 1. Y si juntamos todo me queda 2 alfa más beta, beta más gamma y gamma. Entonces, igualando coordenada a coordenada, X es igual a 2 alfa más beta, Y es igual a beta más alfa, beta más gamma, perdón, y Z es igual a gamma. Entonces, tengo este sistema. Para resolverlo, lo resuelven como ya vimos muchas formas de resolverlo, pero tengo que tener en cuenta de qué es lo que yo quiero despejar acá. Yo lo que quiero encontrar son las coordenadas del X y Z. Las coordenadas eran alfa, beta y gamma. Entonces, lo que yo tengo que despejar es alfa, beta y gamma en función de X y Z. Entonces, resolviendo el sistema, van a tener que alfa es x más y sobre z dividido 2, beta es z menos y gamma es igual a z. Entonces, las coordenadas de cualquier vector yo las puedo escribir de esta manera. Entonces ahora yo quiero encontrar las coordenadas de la imagen de ese vector. Yo sé que las coordenadas de la imagen de ese vector en la base B' van a ser multiplicar la matriz en la base B' por las coordenadas del X y Z en la base B, que eran estas que estaban acá, y esto me va a dar esto. Bien. Entonces, las coordenadas van a ser estos vectores. Ahora necesito reconstruir quién es f de x y z. De nuevo, hago lo mismo que veníamos haciendo. Primer coordenada por primer elemento de la base B', más segunda coordenada por segundo elemento de la base B', más tercer coordenada por tercer elemento de la base B'. Y ahora hago cuentas. Yo tengo esta expresión por 1 más esta expresión por 1. Los dos tienen denominador 2, pongo el denominador 2 y sumo x menos y más z, x menos 3y más 7z. La segunda coordenada, acá no tengo nada, por eso no la conté. Segunda coordenada tengo menos esta expresión, más 1 por esta expresión, y acá no tengo nada. Como de nuevo tengo denominador 2 de los dos, pongo todo bajo un mismo denominador. Me va a quedar menos todo el numerador más todo este numerador. Y nada más. En la tercera coordenada, acá tengo 0, acá tengo 0, acá tengo 1, así que solo me queda esto por 1. Sigo haciendo cuentas, me queda x más x, 2x, menos y, menos 3y, menos 4y, z más 7z, 8z, todo sobre 2. Acá, cuidado con este menos, menos x, más x se me va. Menos y, me queda y. Menos 3y, me queda menos 2y. Menos z, más 7z, me queda 6z sobre 2. Y la tercera coordenada la dejo igual. Ahora acá yo puedo simplificar todo lo de arriba por 2. Entonces me va a quedar x menos 2y más 4z. Lo mismo con la segunda coordenada. Puedo simplificar todo por 2. Menos y más 3z. Y en la tercera coordenada me queda como estaba. Entonces así ya encontré
la transformación lineal, la expresión de la transformación lineal. Entonces, miremos un cachito el enunciado. Yo podría haber hecho primero este, y después calculo una base del núcleo de la imagen, y después calculo la dimensión del núcleo. Pero fíjense que tendría que haber hecho todas las cuentas que hicimos en C. No solo eso, tendría que haber hecho todas esas cuentas bien. Entonces, siempre es mejor trabajar con los datos que nos da el ejercicio. Entonces, calculemos la dimensión del núcleo, usamos la matriz. Las bases del núcleo y base de la imagen, también usamos considerando la matriz. Yo después puedo, si quiero, corroborar a ver si cuando yo reemplazo los elementos del núcleo, acá me dan 0. Y puedo buscar una base de la imagen y ver que coincide, o es otra base, pero es el mismo espacio, con la base que ya había encontrado. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Queda un ratito más. Ahí siempre no. Esto ahora termina la clase y lo subo al aula para que lo tengan. No sé, Ana, si vos querés agregar algo. Sobre la explicación se entendió todo. Quizás una pregunta muy natural que pueden tener en este momento, y que yo la tendría si fuera ustedes, es ¿por qué me están haciendo hacer esto? Hice una base y tengo que resolver el sistema de ecuaciones para ver qué base me conviene. Bueno, por un lado, tiene que ver con la clase que sigue, que van a buscar autovectores y autovalores y demás. Entonces van a cambiar de base la matriz. Y por otro lado, nosotros no seguimos su carrera, no hicimos biología, bioquímica y demás, pero sí seguimos matemática. Dentro de lo que seguimos en matemática, por ejemplo, uno de los tópicos que podemos tocar son matrices poblacionales y modelos, modelización para poblaciones, cosas, materias, elementos, que están modelizados por matrices. Y para esos problemas, saber la forma que tiene la matriz o buscar una matriz con muchos ceros o saber si tiene un autovalor nos dice cómo debe evolucionar el sistema en cuanto a esa población. Una población que está relacionada con un autovalor más grande que 1, digamos 2, va a tender a superar a otra población que tiene un autovalor más chico, 0,5. Esa población se extingue. No lo llegamos a ver acá para que ustedes le agarren la idea por qué uno haría esto, pero es posible, sepan que es posible modelizar problemas de poblaciones o de objetos que varían por el tiempo, bichitos, no sé qué, con matrices. Y saber qué va a pasar al final del ciclo con esos elementos tiene que ver con, bueno, qué autovalor estaba relacionado con el dato inicial de tal población. A mí me parecería una pregunta muy natural si fuera ustedes preguntarme qué pasa, por qué estoy haciendo esto. Este es un ejemplo.
Qué bueno que no haya dudas y se entienda todo. Genial.